ese sentido comienzo. Para todos es conocido que el Sindicato Mexicano de Electricistas en sus orígenes incluía a los trabajadores electricistas y a los telefonistas. Este sindicato es un sindicato nacional de industria desde sus orígenes y fue formado en el periodo de expansión de la producción o del trabajo fordista, de la forma de extracción de excedente del fordismo. El fordismo empieza a asentarse de manera preponderante a partir de los años 20 del siglo pasado y culmina o tiene su mayor apogeo a fines de los años 60. De hecho, la crisis general del 1970, la crisis general del capitalismo, es una de las consecuencias del agotamiento de esta forma de explotación del trabajo humano. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque el fordismo, entre sus características, tenía que la propia oligarquía y los gobiernos nacionales impulsaban la integración de los trabajadores en sindicatos nacionales como una forma no propiamente para que la clase obrera se definiera del capital, sino con la intención de organizar a los trabajadores para asegurar el sometimiento y el control corporativo de los sindicatos a los gobiernos. En parte, esta fue una de las causales de la integración del sindicato mexicano, pero fundamentalmente, debido a su beligerancia desde los orígenes, tiene mucho que ver la fuerza y la organización clasista de los trabajadores del SME desde las primeras décadas para organizar y sobre todo consolidar su organización sindical. Viene el agotamiento del fordismo. Nosotros encontramos en los años 70 y 80 definiciones importantes de la industria eléctrica, tales como aquel decreto que se emite por Carlos Salinas de Gortari, donde le da un poco más de certeza jurídica y laboral a la existencia del SME. Pero a fines de los 80 nosotros encontramos a nivel mundial y en la economía mexicana un cambio importante hacia formas de producción nuevas, formas de producción que dejan la tecnología electromecánica y electromagnética, que eran la base tecnológica de prácticamente todas las industrias más importantes del país y a nivel mundial, incluidas la industria eléctrica. La industria eléctrica estuvo asentada sobre bases electromecánicas y electromagnéticas hasta mediados de los años 80 del siglo pasado. Viene la época de transición, y en los años 90 empezamos a observar la introducción de sistemas computarizados para el control de los procesos de trabajo más importantes. Igualmente del proceso laboral que tiene asiento en la producción, generación, producción y transmisión de energía eléctrica. Bueno, de esta forma, pues nosotros venimos observando poco antes del año 2009, año en que el gobierno liquida Luz y Fuerza, que se ponía al centro desde el punto de vista del proceso de trabajo no solamente la titularidad de la materia de trabajo propia del SME, la clásica, ¿no? La generación, la distribución y venta, sino que de manera soterrada Luz y Fuerza del centro vino construyendo kilómetros de fibra óptica con el propósito de insertarse en esta revolución del proceso de trabajo que data de fines de los 80. Por el lado de las telecomunicaciones, la introducción de fibra óptica, el lenguaje binario, la computación basada en este tipo de lenguaje, tiene como causa principal las transformaciones que nosotros encontramos en la industria de telecomunicaciones y en la radio también. Aparentemente la industria eléctrica, este fenómeno no se presentaba, no se estaba dando esa transición, y lo digo aparentemente, pero porque a los ojos de los trabajadores que integran el SME, el gobierno federal mantuvo
aislado este proyecto de incorporación de luz y fuerza del centro a las nuevas realidades del proceso de trabajo. En este sentido, nosotros lo que comentamos desde hace tiempo con algunos camaradas del SNEI es que el golpe a los electricistas que se da en 2009 tiene que ver no solamente con la parte política y laboral ordinaria que venía gestionando el Sindicato Mexicano de Electricistas, sino que también encontramos la explicación de este golpe por un fenómeno nuevo que data también de estas épocas, de los 80s y los 90s, en el sentido de que gracias a los desarrollos tecnológicos y a las revoluciones energéticas, para esas fechas lo que estaba ocurriendo era una unión del sistema eléctrico con las telecomunicaciones. La tecnología o el desarrollo de la fuerza productiva del trabajo ya permitía que a través de las redes alámbricas de teléfonos de México, en el caso de nuestro país, se condujeran las señales, por ejemplo, de la voz y de los datos. Pero para finales del siglo XX se había encontrado que la red de cobre era capaz de transmitir datos a velocidades muy altas, lo cual, por ejemplo, hoy, en el año 2014, pues ya nadie duda que es estratégica la red alámbrica que pueda tener un país o que pueda tener una empresa para la conducción de señales de telecomunicaciones e informática en general. De esta manera, pues lo que nosotros encontramos es que se empiezan a borrar las barreras del proceso laboral que tipificaba la industria eléctrica como tal, con las barreras de la industria de telecomunicaciones y de telefonía en particular. Por ello, al momento de que se decide por parte del gobierno federal y de la oligarquía mexicana acelerar la integración de las telecomunicaciones, de la informática y de la industria eléctrica a las nuevas condiciones del proceso de trabajo capitalista basado en la computación binaria. El problema es que había, de entre todos los sindicatos que conforman estas ramas, había un sindicato que mantenía una posición digna y clasista, y solo uno, lamentablemente, en la historia de nuestro país, y es justamente el Sindicato Mexicano de Electricistas. Ya estaba completamente adormecida la participación de los telefonistas para fines del siglo pasado, y el sindicato y su dirigente fundamentalmente se habían convertido en un sindicato de empresa. Otras empresas de telecomunicaciones que entraron a raíz de la regulación y privatización de la industria telefónica están o bien controladas por sindicatos charros al estilo setenista, el charrismo clásico, o con sindicatos blancos, o la mayoría de ellos sin sindicatos. Entonces resulta que para principios del siglo XXI, con este nuevo ensamble de la industria eléctrica con la industria de telecomunicaciones e informática, la única piedrita en el zapato que le estorbaba a la oligarquía para desarrollar sus planes de expansión era justamente el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y de esta forma lo que nosotros encontramos es que por el lado económico, el proceso de trabajo llevó al SNE a una transformación en los umbrales del siglo XXI. Una transformación de la cual el gobierno federal siempre estuvo empecinado en separarlo, para dejarle la parte menos estratégica del SNE en lo que fue el desarrollo de la industria eléctrica. Pero lo que nosotros vemos es que desde el punto de vista laboral, a principios del año 2000, en los primeros años de esa década, el Sindicato Mexicano de Electricistas ya había advertido estas tendencias y estaba tocando la puerta al gobierno federal para participar
en los nuevos proyectos de integración de la industria eléctrica con las telecomunicaciones y la informática. No dudo que en el momento de la disolución de Luz y Fuerza haya sido uno de los temas fuertes que estaba platicando el Sindicato Mexicano de Electricistas con el gobierno federal para ver de qué manera resolvieran, si se resolvía el conflicto. Y en esto desde el punto de vista del proceso de trabajo. Otro de los aspectos económicos que habría que agregar en este sentido es que, contrariamente a lo que era la versión oficial del gobierno federal y de los principales personeros de la oligarquía mexicana, Luz y Fuerza del Centro siempre fue una empresa rentable y altamente rentable. El gobierno federal insistía en que lo contrario, pero a través de estudios económicos realizados por los propios trabajadores del SNE y por otros camaradas cercanos a ellos, se demostraba poco antes de la extinción de Luz y Fuerza y después de ella que no solamente era rentable Luz y Fuerza del Centro, sino que además producía un porcentaje importante de ganancia. Hay algunos estudios donde evidencian que sumando los subsidios, sumando las pérdidas que deliberadamente se vinieron arrastrando en los últimos 30 años por el consumo de energía eléctrica, las pérdidas de los famosos diablitos, los subsidios a las grandes empresas monopólicas en el país de energía eléctrica, y todo lo que es el dispendio de electricidad hacia su uso por parte de las empresas, más o menos representaba una tasa de ganancia que se acercaba al 30% sobre los ingresos totales, sobre el capital total que manejaba Luz y Fuerza. Este hecho venía siendo más significativo, cada vez era más evidente y más definible por parte del propio SME que Luz y Fuerza del Centro no era una empresa con números rojos. Como este aspecto jugaba a favor del costo del contrato colectivo de trabajo que tenía el SME con Luz y Fuerza del Centro, también llegó a convertirse en uno de los puntos de debate y una de las causas que llevaron a la oligarquía mexicana a la disolución de Luz y Fuerza. Se estaba evidenciando a la luz de la opinión pública la falacia ideológica del gobierno federal para intentar justificar el golpe a los electricistas. Así llegamos a 2009, se toma esa decisión. Y es una decisión que en el marco de la política nacional observamos que se produce con la parte más reaccionaria de la oligarquía mexicana. Recordemos que este golpe lo hace el gobierno panista. El PAN siempre ha jugado en toda la historia de México el papel de la parte más golpeadora de la oligarquía mexicana, la línea dura de la oligarquía, la línea dura, la más dura del capital. Y justamente le dejaron a esta fracción de la oligarquía, a este partido, el bochornoso papel de haber acabado con Luz y Fuerza del Centro, porque incluso ni siquiera el PRI fue capaz de aventarse un golpe de esta magnitud. Con este entorno nacional, pasamos o pasaría a la segunda explicación más importante del golpe, a mi juicio, que hubo a los electricistas de 2009, que es la parte política. Durante la gestión fordista de 1920 a 1970 aproximadamente, el SME siempre jugó un papel de vanguardia en el movimiento social y particularmente en el movimiento obrero mexicano. A pesar de que otro tipo de fracciones obreras, como la de los telefonistas, se iban hacia el lado
del aval de las políticas, por ejemplo, de Ávila Camacho, justificaban las políticas privatizadoras de Carlos Salinas de Gortari, se erigían como los personeros de la democracia sindical de la gestión salinista. A diferencia de este tipo de agrupaciones obreras hermanas, o más bien que las hermanó la historia y la economía nacionales, el ESME siempre mantuvo una posición clasista en toda su historia. Esta posición clasista fue la que también se puso sobre la mesa a la hora de valorar el costo político que tendría acabar con luz y fuerza por parte de la ultraderecha panista en el conjunto del movimiento obrero y el movimiento social. Después, poco después de que hay un periodo de estabilización del ESME a finales del siglo XX y a principios de este siglo, lo que nosotros observamos es que de 2000 a 2009 los electricistas empezaron, como en otras épocas de la historia del movimiento obrero, a organizar de manera consistente la lucha obrera y la lucha contra las políticas neoliberales en general. Recordemos que junto con lo más destacado, con lo más movilizado y lo más genuino del movimiento antineoliberal en nuestro país, el ESME estuvo creando formas de organización rentistas y colectivas que estuvieron resistiendo las reformas neoliberales. Y no es casual tampoco que en la gestión del PAN, cuando la oligarquía estaba decidida a todo por modificar el espectro legal de muchos aspectos económicos que estaban frenando para ellos la obtención de mayores excedentes, pues sin embargo tomaron la decisión de hacerlo, aún a pesar de tratar de sacar del mapa laboral o del mapa de la lucha de clases al sindicato mexicano de electricistas. Viene el golpe y poco después o inmediatamente después tenemos la reforma laboral, se produce la reforma fiscal, la reforma energética y finalmente la reforma a la ley de comunicaciones. ¿Por qué hablamos de la reforma a la Ley General de Comunicaciones en el Sindicato Mexicano de Electricistas? Por esta conjunción de los procesos de trabajo, por esta posibilidad de la transmisión de datos a altas velocidades a través de la red eléctrica o de los alambres de cobre, y por la necesidad inevitable de que tarde o temprano van a confluir no solamente de palabras, sino en los hechos, en la infraestructura real, en el desarrollo del capitalismo mexicano, la infraestructura tecnológica y de transporte de las empresas de telecomunicaciones y de Telmex y Telcel en particular, con la que teníamos que Plaza del Centro. Como hoy observamos, por ejemplo, en la ley de comunicaciones, en sus cambios, vemos que los kilómetros de fibra óptica que había construido Luz y Fuerza son uno de los puntos uno de los puntos estratégicos de negociación del gobierno federal con el capital multinacional. Justo antes del golpe al ESME, el secretario general de este sindicato exigía la participación de los trabajadores electricistas en los proyectos de desarrollo de telecomunicaciones con base en la fibra oscura que le llamaban en ese tiempo. Sin embargo, pues si no estaban dispuestos a mantener Luz y Fuerza del centro, mucho menos estaban dispuestos a abrirle la puerta al ESME en esta importante y estratégica tarea a la hora de que se pensaba el golpe, ¿no? Ya estamos a casi 4 años, poco más de 4 años, desde la disolución de Luz y Fuerza, y cuando estamos en la vida política y económica nacional, en el debate respecto a las leyes secundarias en telecomunicaciones,
pues salió a flote el botín, que significa la fibra óptica que tenía Luz y Fuerza del Centro, tanto para la oligarquía nacional como para el capital multinacional. Se ha adelantado por parte de varios personeros del capital monopólico del sector que están interesados en agenciarse de trozos o de partes de la fibra óptica que tenía Luz y Fuerza. Incluso el mismo gobierno federal comentaba que para hacerle competencia a la infraestructura material que tiene Teléfonos de México, pensaba montar una empresa de infraestructura de transporte de telecomunicaciones y de datos, apoyándose justamente en la fibra óptica que tenía el Fuerza del Centro. Y por supuesto, pues ya a estas alturas se ve claro que la intención de la oligarquía mexicana era llegar a este punto de encuentro y a esta explotación de los recursos naturales y de la infraestructura tecnológica del país, particularmente en el sector eléctrico, sin el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y no se diga pues del reparto del mercado del sector eléctrico en sentido estricto, ya ofertado desde mucho antes y ya repartido básicamente entre el capital multinacional de España, de Canadá y de Estados Unidos, ¿no? Principalmente. Entonces, bajo este entorno, era lógico que, perdón, era lógico que la gran burguesía mexicana descabezara no solamente la matriz laboral de la dirigencia de los electricistas en el movimiento obrero, la importancia del ESME en el proceso de trabajo de las telecomunicaciones integradas con la energía eléctrica, pero también en desmantelar la iniciativa que venía presentando en términos políticos el Sindicato Mexicano de Electricistas para agrupar a todo el movimiento antineoliberal en nuestro país y disputar un proyecto de nación que no estuviera subordinado.
Por esa razón, la pregunta que todos nos hacemos, ¿es posible que el SNEC como tal pueda sostener la resistencia hasta lograr que la oligarquía modifique su actitud política para con el sector de vanguardia más importante del movimiento obrero? La respuesta es que sí. Si no hubiera una respuesta positiva, hace mucho que el SNEC hubiera dejado de funcionar como tal, y hace mucho que hubiera dejado de funcionar como la organización que aglutinaba a lo más lúcido del pensamiento obrero en nuestro país. Si ya resistieron 4 años, con ayuda de los familiares y con ayuda de los amigos y los compañeros de lucha, pues estoy en la plena seguridad de que van a resistir por lo menos otros 4 más, que esperemos que no sean tantos. Yo percibo que hay cambios fundamentales. Estas reformas a las leyes, en lo más importante de algunos de los sectores, fundamentalmente, por ejemplo, que a propósito lo comento, las transformaciones fundamentales que vienen a partir del gobierno federal son las que el Tratado de Libre Comercio para América del Norte dejó en puntos suspensivos. Si nosotros observamos, en el Telecán no hay una regulación sobre el manejo de los hidrocarburos, tampoco hay una regulación sobre la energía eléctrica y mucho menos sobre telecomunicaciones. Son muy ambiguas. ¿Qué es lo que produjeron este tipo de reformas en los últimos meses? Eliminar el vacío que dejó el Telecán, que dejó la negociación del Telecán, y crear las bases jurídico-políticas para asaltar o para depredar el sector de los hidrocarburos, la energía en general, las telecomunicaciones y los bolsillos de los trabajadores. Y porque no hay que olvidar que la reforma laboral y la reforma fiscal atentan directamente contra el salario y contra las percepciones económicas globales de las clases trabajadoras. Entonces, este es un entorno difícil, y este entorno difícil se observa que lo están enfrentando con dignidad y con resistencia los trabajadores del SNEC. Entonces, por esa razón, yo no tengo la menor de las dudas de que, estabilizada la ofensiva de la oligarquía y del gobierno federal, va a haber oportunidad para regrupar fuerzas y para sostener esa lucha, no solamente por la materia de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas, sino la lucha contra las políticas neoliberales y por formas democráticas de existencia mucho más racionales de las que hemos vivido en la actualidad. SNEC, 100 años.